Buen día, compañeros. Mi nombre es Edison Rolando Ruiz García. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial. Aquí está mi documento de identidad. Y en esta ocasión, entonces, voy a hacer la exposición de física electrónica. Entonces, tenemos la ley de Ohm, que, pues, como su nombre lo indica, fue postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Y entonces esta nos dice que establece una relación entre voltaje, corriente y resistencia. El voltaje es la energía requerida para mover una carga a través de un elemento. La corriente es la variación de la carga con respecto al tiempo y la resistencia es la oposición que tiene un material al flujo de electrones. Entonces, el voltaje se representa con la V mayúscula, la corriente con la A mayúscula y este es el signo del ohm, de los ohmios. Entonces, aquí tenemos el cuadrito para las fórmulas. Entonces dice, tenemos en la parte de arriba el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia y se dan voltios. Aquí entonces para la corriente decimos que es voltaje sobre resistencia y se da en amperios y aquí la resistencia es voltaje sobre corriente y esa se da en ohmios. Muy bien, ahora tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces aquí la ley de voltaje de Kirchhoff fue integrada por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff y entonces esto nos describe cómo se comporta el voltaje en una malla y establece que la suma de todos los voltajes debe ser igual a cero, como lo tenemos aquí. La sumatoria de K igual a 1 hasta N de todos los voltajes de la malla es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje N debe ser igual a cero. Ahora la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que todas las corrientes que entran son positivas y las que salen son negativas. Ya, bueno, que la corriente que entra a un nodo, esto es un nodo. Entonces, esa suma de las corrientes, las que entran son positivas y las que salen son negativas. Y aquí tenemos la fórmula también. Nos dice que debe ser igual a cero. Bueno, relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Entonces, la resistencia de un material es la propiedad que tiene, que puede cambiar de acuerdo a condiciones internas o externas a la que se someta, por ejemplo, cambios en la temperatura. Generalmente la resistencia de los materiales aumenta y la de los semiconductores disminuye al presentarse un aumento en la temperatura. Entonces la resistencia es igual a la resistencia cero por 1 más alfa y por la temperatura menos la temperatura. Bueno, la pregunta que me corresponde a mí es ¿por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Dice que en general la corriente alterna cuenta con muchos beneficios, mucho más beneficios que la corriente continua, de los que se pueden encontrar. Es más fácil de generar, más sencilla de transformar, no es necesario tener polaridad, sus sistemas de protección son más económicos y su transporte es mucho más sencillo. Entonces aquí tenemos una gráfica de cómo es la energía alterna y aquí continua. Tenemos también entonces la guerra de corrientes, Tesla versus Edison. Entonces, Nikola Tesla, que fue el inventor, por decirlo así, de la corriente alterna, y Edison de la continua, fueron dos de los más grandes inventores de la historia. Y cada uno pues intentó imponer su sistema de transporte de electricidad. Entonces,
Aquí como una comparación entre los dos. Entonces Edison pues defendía la continua, la corriente continua y Tesla la alterna. Edison se alió con el banquero más poderoso de Estados Unidos para electrificar con corriente continua todo el país. Y Tesla creó la Tesla Electric Company y se asoció con el inventor y empresario George Westinghouse Jr. Con cada muerte ocasionada por la corriente alterna, el bando de la corriente continua se ocupaba de desprestigiar a Tesla de una manera muy desleal, con prensa y espectáculos circenses. Entonces, prácticamente le echaban toda la culpa de que era por el manejo de esas corrientes que ocurrían estos accidentes y la gente moría. La corriente alterna ocasionó accidentes mortales debido a los altos voltajes que esta maneja. La empresa de Edison admitió implícitamente la derrota al solicitar la licencia de la patente para usar corriente alterna en sus proyectos de electrificación. Y con el paso de los años, la corriente alterna fue imponiéndose como el mejor sistema para electrificar el país, aumentándose las medidas de seguridad en tendidos eléctricos y subestaciones. Muy bien, compañeros. Espero haya sido de mucha ayuda. Aquí tenemos la bibliografía de donde se sacaron em, todos estos, todos estos temas. Muchísimas gracias.